Lekuetan geratzea ekitaldia bukatu arte. Derrigorrezkoa da maskara jartzea. Ekitaldia bukatutakoan, eserita jarraitzea aretoko arduradunen aginduei kaso eginez, aretoa pixkanaka hustu ahal izateko. Por su seguridad, les agradecemos que permanezcan en sus asientos durante el transcurso de todo el evento. Es obligatorio el uso de mascarilla. Cuando finalice el acto, atiendan las indicaciones del personal de sala sin levantarse, para facilitar el desalojo paulatino de la sala. Eskerrik asko. Pues adentro, yo creo que no se caerá. Ponlo como quieras, ¿eh? ¿Está bien así? Bueno, me voy a aprovechar de que, como estoy en el atril, yo puedo estar, creo que en posición no contagiosa o no demasiado. Arratsaldeon eta mila esker egoteagatik, muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros, también a quienes nos están siguiendo por streaming, y muchísimas gracias a los organizadores del acto por su amable invitación a moderarlo. Bienvenidos a este foro que pretende socializar los contenidos de las jornadas auspiciadas el pasado noviembre por la Fundación Fernando Buesa con motivo del 40 aniversario del Movimiento Asociativo de las Víctimas del Terrorismo, dentro del marco también de las jornadas que celebran anualmente. Contenidos que han quedado plasmados en este libro que tengo entre las manos, que recoge el balance de esa trayectoria, de la trayectoria del movimiento de las víctimas, a partir de una polifonía de voces comprometidas y de un esfuerzo constatable por dotar de vuelo intelectual y de trascendencia a la realidad de los damnificados por el terror en el pasado de violencia, hoy felizmente superado, en un presente con expectativas, pero también con cuitas, y ante un futuro que presenta todavía algunas zonas de sombra. Es una lectura sugerente, se la recomiendo, no solo por la entidad de las firmas que suscriben las ponencias, 3 de las cuales se sientan hoy con nosotros en esta sala del Koldo Mitxelena. También por lo que tiene de introspección sobre la vivencia más íntima del fenómeno terrorista, de evaluación desde la mirada propia, pero también desde la mirada ajena de lo que han sido y son las víctimas, y de proyección de su legado sobre una sociedad que diría que tiene inclinación a pasar, sin leerla a fondo y con la suficiente honradez, la página de medio siglo de violencia eterna salpicada de otras violencias. Para hablar de todo ello, tengo el placer de compartir esta mesa de diálogo con 3 invitados que nos permitirán desbrozar los caminos que traza este libro. Está con nosotros Gemma Barona, profesora de la UPV, doctora en Derecho, investigadora permanente en el Instituto Vasco de Criminología y presidenta, a su vez, de la Sociedad Vasca de Victimología. A su lado está Eduardo Mateo, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad del País Vasco, y ahora es el responsable de Proyectos y Comunicación de la Fundación Fernando Buesa, coeditor junto al historiador Antonio Rivera de este volumen. Y por último, la querida Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, la asociación más numerosa de víctimas del terrorismo en Euskadi, y cuya biografía siempre estará ligada a la reivindicación de la memoria de su hermano, Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA, como todos ustedes saben, el 23 de enero de 1995. Bienvenidos a los 3, muchísimas gracias. Competimos con el fútbol. Sí. La Roja va ganando 1-0, al menos hace un rato. Yo he hablado con uno de los asistentes y debo ser la única futbolera de la sala. Bueno, pues competimos con el sol y con el fútbol. Y esto me daba pie, mientras venía aquí, a pensar que con cuántas cosas han tenido que competir siempre las víctimas del terrorismo, que pese al discurso recurrente, sobre todo en las fechas más recientes de nuestra democracia, de que las víctimas, quienes han sufrido directamente el zarpazo del terror, tenían que ocupar una posición central en nuestra escena pública, cuántas cosas han acabado en ocasiones orillando a las víctimas. Cuando es una cosa es otra, en el último año la pandemia como otras circunstancias. Quería empezar por ahí,
por lo que ha costado escuchar la voz de las víctimas, Consuelo. Pues efectivamente, Lourdes, nos ha costado. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a todos los que habéis tenido que superar la prueba de España-Suiza. Y bueno, pues efectivamente, como te decía Lourdes, sí, nos ha costado muchísimo, ¿no?, que se oyera nuestra voz. Ya en 1998 precisamente fue un reto histórico, ¿no?, el que juntáramos a tantas víctimas, ¿no?, aquí en el centro de San Sebastián, fundáramos Covite, ¿no?, en 1998, noviembre de 1998, en una situación también pues de tregua, y precisamente de una tregua de ETA, y precisamente porque el motivo era eso, queríamos visibilizarnos. No nos costó mucho en ese momento, fíjate, el encontrar tanta gente que quisiera, bueno, tantas víctimas, ¿no? Bueno, la que más mérito tiene en conseguir todas esas víctimas es Cristina Cuesta, claro, sin Cristina Cuesta, que ya lleva años de activismo en la calle, ¿no?, y acercándose a las víctimas, pues no hubiera sido posible. Pero la verdad es que había una necesidad de las víctimas en ese momento, ¿no? Y es porque en ese contexto de tregua, ¿no?, o sea, lo que se oía en la sociedad, en los medios de comunicación, cuando leías el periódico, cuando yo me encontraba a alguien y me reconocía, un cocinero, alguien que era, bueno, esto se ha acabado, las víctimas tenéis que ser generosas por la paz, ¿no? Entonces, veíamos que todos se arrogaban a hablar en nuestro nombre, sin conocernos, sin saber qué pensábamos. Y entonces, bueno, pues ese fue el primer paso, ¿no?, para darnos esa visibilidad, porque éramos totalmente invisibles, totalmente invisibles. Y luego, pues es verdad, pues estamos siempre, bueno, pues todo nos ha costado. O sea, lanzar nuestro mensaje, cuando tenemos que lanzar un mensaje concreto, en un momento determinado, por un contexto determinado, pues nosotros tenemos que pelearlo mucho, hasta que conseguimos, pero lo conseguimos, al final lo conseguimos, porque somos muy cabezotas y repetimos mucho y sabemos que todo nos cuesta mucho más esfuerzo, pero al final conseguimos esa visibilidad, pese a que es verdad, somos un espejo en el que una parte importante de esta sociedad no quiere reflejarse, con lo cual vive mucho más cómoda si nosotros no existiéramos. Mucho más cómoda, claro, para pasar página. ¿Son las víctimas, Eduardo, un espejo, como dice Consuelo, en el que una parte de esta sociedad no quiere tan siquiera mirarse? Sí, claro que hay mucha parte de la sociedad que no quiere mirarse. Yo, si hablo desde mi experiencia personal, muchísimas personas de mi generación, yo ya tengo 44 años, nací en el año 77, muchísimas personas de mi generación han vivido día sí, día también la violencia de ETA, ir al instituto con las amenazas, con la Kale Borroka, en fin, los telediarios, día tras día, esa violencia, esa situación. Y cuando yo pregunto o hablo de estos temas con mis coetáneos, pues muchos de ellos dicen, bueno, los tiempos ya han pasado, ya hay que mirar hacia adelante. Y muchos de ellos no se miran en las víctimas, pero tampoco quieren mirar qué hacían ellos, porque mirarse en el pasado qué hacía uno, pues le hace sentirse incómodo y dice, ostras, ¿qué hacía yo entonces? En mi cuadrilla ya muchos empiezan a tener hijos, empiezan a crecer, y a muchos les preguntarán sus hijos qué hacías tú, qué pasaba entonces, cómo actuabas, qué pensabas ante todo lo que pasaba, ¿no?, en nuestra sociedad y nuestras calles, y mucha gente pues no decía nada, estaba silente. Había gente que estaba cercana, pero la mayoría de la gente callaba, por miedo, porque pueden estar de acuerdo, no de acuerdo, en fin. Y yo creo que mirarse en las víctimas y mirar cómo ha sido su recorrido es fundamental, y también mirar nosotros mismos. Y yo creo que ese trabajo, hay mucha gente que lo ha hecho, pero hay gran parte de la sociedad que no lo ha hecho, y es necesario. No por, en fin, abordar el futuro ni con rencor, ni con odio, ni flagelando, sino que es necesario saber dónde estábamos, qué hicimos, para afrontar un futuro mejor, ¿no? Y que esto no se repita. Yo creo que las víctimas, y mirándose en las víctimas, y que las víctimas dicen, y Consuelo repite muchas veces, y en mi fundación también, Nati, la ayuda de Fernando, es el nunca más, que esto nunca más vuelva a ocurrir. Pero para eso tenemos que hacer reflexión de qué es lo que ha pasado y qué es lo que hemos hecho cada uno de nosotros. Gemma. Pues con mucho pudor, y recordándole a Imanol Zubero, que tuvimos la suerte de compartir la mesa con él y con José Antonio
también, Pérez, la verdad es que, claro, él decía, a mí me da mucho pudor hablar de las víctimas y a mí también, pero lo que hacemos nosotros en criminología y en victimología es reconocer precisamente por qué la sociedad no ve a las víctimas en un momento determinado y las ve en otro momento, y por qué ve a algunas incluso no ve a otras, y cómo va cambiando, porque eso nos dice cosas sobre la propia sociedad. Y en ese sentido, me parece muy importante reivindicar el movimiento de las víctimas del terrorismo como un movimiento emancipatorio, como puede ser el movimiento feminista en el tema de las mujeres u otro movimiento. Y esto es muy importante sobre todo para la gente joven, porque desgraciadamente, y bueno, esa fue un poco la intervención en su momento en el seminario, porque la gente joven no tiene esa percepción. Mucha gente joven, nosotros tratamos este tema en la Facultad de Derecho, y mucha gente joven no tiene esa percepción del movimiento de las víctimas como algo emancipatorio, y absolutamente lo es. Y de hecho, si nuestro país ha conseguido una legislación que resulta modélica, ya lo sé, con muchas limitaciones todavía, que se ha ido mejorando, pero lo cierto, probablemente también porque en otros países hasta que no llegó el yihadismo no tenían este problema. Lo cierto es que la legislación y la atención a las víctimas, con todas sus limitaciones que las tiene, las sigue teniendo, se considera modélica en comparación con muchos países europeos y con muchos países occidentales. Y eso solo se ha conseguido porque hubo unas víctimas que lucharon por ello. Y me parece que debe reconocerse y que los jóvenes deben saber que, como ha pasado con otro tipo de víctimas, hasta que las víctimas no han luchado por ello, no se ha planteado encima de la mesa y no se ha visto y no se ha conseguido, y ha tardado mucho en conseguirse que la sociedad lo viese. Y eso me parece una pena que se pierda, que los jóvenes asocien el movimiento de las víctimas porque haya polarización, porque haya a algo que para algunos les resulta que no tiene nada emancipatorio, pues me parece un error. Y nosotros tratamos de abordar esto también. Es un diálogo, os podéis interrumpir, cuanto menos trabajo me deis a mí, pues ya sabéis mejor. Y al término del debate, tenemos una hora por delante, daremos paso a las preguntas. No se quede ninguna en el tintero, basta con que levanten la mano, que me las hagan ver y se las pueden formular a ellos de viva voz. 40 años de movimiento asociativo. Fue necesario constituir las asociaciones de víctimas porque existía un vacío institucional y político en lo que eran sus demandas de verdad, de reparación, de justicia. Han tenido que asumir las víctimas, aparte de la carga que comportaba su tragedia individual y colectiva, unas funciones que hubiera sido preciso que asumieran otros de cara a un liderazgo social más asentado, más afianzado, más consolidado. Hombre, la verdad es que hubiera sido lo deseable, pero la verdad, francamente, es que hemos estado muy solas institucionalmente. El Estado de Derecho, yo lo voy a repetir hasta la saciedad, ha fracasado rotundamente con las víctimas del terrorismo. Incluso, pues sí, porque, vamos, lo digo, pero vamos, por hechos ciertos, constatados, ¿no? Y bueno, y fíjate, hechos constatados que nos hemos enterado relativamente hace pocos años. Más de la mitad de las víctimas no han tenido justicia. No han tenido justicia. Bien, no ha sido nunca nadie juzgado ni condenado por los atentados que sufrieron, ellos o sus familiares, ¿no? O bien solo ha sido condenado pues el que les llevaba en el coche. Uno solo de los que dicen la sentencia como hechos probados, de los 5 que aparece como en hechos probados que cometieron ese atentado. Y solo se condena uno. Y igual uno es el que les llevaba o el que les escondió. Bueno, hay muchísima impunidad. Más de la mitad de las víctimas del terrorismo, y incluye a todos los terrorismos, no tienen justicia. Entonces, y es verdad que dices, bueno, ahora ya estáis mucho más amparadas porque tenéis ya unas leyes, parece que no, que los políticos, los gobernantes se les llena la boca, ¿no?, con las víctimas, cuando les interesa, claro, para lo que les interesa, mejor dicho. Pero cuando, por ejemplo, ¿no?, tenemos la ley 2911, ¿no?, que mejoró la ley 1998,
Bueno, pues aquí nadie sabe, en este país, ¿no?, que ahora ya nos hubiéramos conformado con que nos hubieran escuchado lo que les decíamos cuando nos daban el borrador de la ley creíamos que para hacernos caso, para oírnos, ¿no? Y luego era para nada, para pegarse el mote, nada. O sea, cuando nosotros hacíamos el esfuerzo de estudiarlas y de repente decíamos, ojo, que vais a cometer una gran injusticia, que vais a cometer la mayor desigualdad indemnizatoria entre víctimas, por ejemplo, con la ley 2911, ¿no? Bueno, además, nosotros fuimos las únicas asociaciones, la verdad que les llevamos el borrador. Además, yo no me pego esto no es gracias a mí. Tengo un compañero que fue una bendición en ese momento, que era jurista, un devorador de leyes, y se dio cuenta dónde estaba el error en esa ley 2911. Y lo dijimos, y se lo llevamos en borrador y lo presentamos en el Congreso con una ceremonia, con unas fotos en el Congreso, nos llevaron, y total, para nada. ¿Sabéis qué hicieron con todas esas alegaciones? No se las leyeron, las tiraron a la papelera. Y salió la ley con esa gravísima desigualdad entre víctimas. Y nada, nos pasamos 7 años y medio. No, seguí peleando, pidiéndoles, exigiéndoles que hicieran justicia con las víctimas. Para eso se acuerdan nuestros gobernantes de las víctimas, ¿eh? Para hacernos así, tururú. Nada, ni caso. No lo han hecho. 29-2011. La ley desde 2011 hasta hoy saben que tienen ese error ahí. Nada. La ley de la Comunidad Madrileña, les decimos también, ¿no? Ojo, que vais a cometer con la ley de víctimas madrileñas otro gravísimo error, que os dejáis a la mitad de las víctimas que han sufrido un atentado en Madrid. Madrid, la ciudad de paso por excelencia en la que, ¿no?, millones de personas están, pues igual, vete a saber, están pues por trabajo, están porque acaban de llegar, están estableciendo. Si el día del atentado, cuando sufren un atentado, no estaban empadronadas, la ley las excluye. La maravillosa ley de víctimas. Eso sí, ahora nos van a dar medallitas, ¿eh? Bueno, pues hay mucho desamparo institucional, intencionadamente. O sea, seguimos sin importarles nada, por ser fina, nada. Cuando las verdaderas cosas, preocupaciones, exigencias, porque teníamos derecho a exigir eso, porque tenemos derecho a exigir esa justicia, no nos han hecho caso y siguen sin hacernos caso. Entonces, bueno, pues la verdad es que hay amparo institucional, pues hay mucha hipocresía institucional, Consuelo ha dicho una frase lapidaria, bueno, ha dicho unas cuantas, pero una especialmente lapidaria. El Estado de Derecho ha fracasado con las víctimas del terrorismo. 10 años después del cese definitivo de los atentados de ETA, esa frase resuena como una interpelación que me gustaría que interpretarais o que analizarais, Eduardo y Gemma, desde vuestra perspectiva, desde fuera, digamos, del universo de quienes han sufrido directamente la violencia. Yo creo que las cosas, por hacer un poco de memoria histórica en lo que es el movimiento de víctimas, entiendo perfectamente lo que dice Consuelo, pero yo creo que a día de hoy las cosas evidentemente están mucho mejor que antes. Claro, es importante también recordar, y lo hacemos en el libro también, quiénes fueron esas 3 mujeres que hace 40 años exactamente pues decidieron, en fin, dar la cara, reconocerse y decir que hay que hacer algo, ¿no? Ellas eran Ana Vidal Abarca, Isabel Osí y Sonsoles Álvarez. Ellas en el año 80-81 deciden crear la Hermandad de Víctimas del Terrorismo, que después se convierte en la VT. Ese es el principio. Sin ellas, sin ese principio, esto no hubiera sido como es a día de hoy, o hubiera llegado más tarde, seguro que de otra manera. Fueron ellas, y ahí es donde comienza, que nosotros hablamos otro día en Vitoria, en la presentación del libro, que el movimiento de víctimas es un movimiento social. Es un movimiento social de personas que necesitan visibilizarse y trabajar juntas para hacerse fuertes, porque la sociedad no las veía. Ahora las ve, y hay muchas cosas que han avanzado. Pero sí que es verdad que no todo está logrado, pero sí que se ha logrado, en fin, cotas importantes, y eso sí que lo decía la propia Gemma, y también lo dice la propia Irene en el libro, ¿no? Comparado con Europa,
España está, en fin, a años luz. Evidentemente, la peculiaridad del terrorismo en España, porque hemos sufrido muchos tipos de terrorismos, pues hacen que la cuestión sea compleja. Pero tan solo, por ejemplo, en este caso, tan solo el Reino Unido, Francia e Italia tienen legislación en tema de víctimas de terrorismo, y España, que es la que está más en la avanzadilla. Quedan cosas, pero yo creo que estamos mejor. Otra cuestión es también cómo se aborda el tema de las víctimas y el terrorismo en España, en el día a día y en la política, que imagino que eso es otra cuestión. Esa es un poco mi reflexión. Sí, y un poco por ahondar quizá con mi querida Consuelo, no estaría del todo de acuerdo que el Estado de Derecho ha fracasado totalmente con las víctimas si lo ponemos en una perspectiva comparada, ¿no?, con otro tipo de víctimas. Lo cierto es que el Estado, el sistema jurídico en general, nunca ha visto a las víctimas en general de cualquier delito. Entonces es muy interesante compararlo con víctimas de otros delitos graves, muy graves, ¿no? Y el sistema penal en concreto no está construido para ver a las víctimas. Y ese es el gran problema. El primer Estatuto de Derechos de las Víctimas, por mandato de una directiva europea del año 2012, hasta entonces, bueno, había una decisión anterior, pero no había un conjunto de derechos de las víctimas en relación con el sistema de justicia. Esa directiva es del año 2012. Primera sorpresa para cualquier víctima de delito, y la transposición en el derecho español es desde el 2015. No había antes un conjunto de derechos para las víctimas de cualquier tipo de delito. Y entre las cosas que se les promete a las víctimas por el Estado de Derecho en ese Estatuto de la Víctima, que es una transposición, pero básicamente es una traducción de la directiva, se dice que las víctimas tienen derecho a entender y ser entendidas. Y no están hablando de víctimas extranjeras o víctimas con problemas de comunicación. Están hablando de víctimas españolas, de víctimas autóctonas. Tienen derecho a entender y a ser entendidas, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema está construido, y en concreto el sistema jurídico, de una manera que está orientado al castigo. No vamos a entrar ahora en este tema si debe estar orientado a más cosas, pero en todo caso no proporciona, y no solamente no apoya a la víctima, sino que le causa lo que se conoce como victimización secundaria muy grave, ¿no? Aparte de no investigar, aparte de no encontrar al culpable, aparte de generar desigualdades en lo que son las indemnizaciones, que las ha habido sin duda. Y simplemente me gustaría reivindicar también la cuestión de que al final, cuando, y tienes toda la, sí que comparto contigo, Consuelo, en que, y esto le pasa al resto de víctimas, en particular delitos graves. Una cosa es lo que es el derecho escrito, esto en sociología jurídica se estudia muy bien, el derecho escrito, y otra cosa es el derecho experimentado, en particular por las víctimas. Y hay una grieta inmensa, una grieta que las que caen precisamente son las víctimas, lo que se les promete en la norma. Y cuando las víctimas acuden y llaman y el Estado entorna un poco así, casi no las ve, y cuando las ve, pues muchas veces hasta les da un portazo a las víctimas. Y eso, claro, hay que estudiarlo. No nos podemos quedar solamente en la letra de la ley. Por eso es tan importante hacer evaluaciones externas donde, ¿cómo sabemos si esa legislación está cumpliendo sus objetivos? Que a lo mejor pueden ser erráticos los objetivos o estar mal redactadas desde un inicio. Pero ¿cómo lo podemos saber? La única manera es haciendo evaluaciones externas, no por parte del legislador o por parte de evaluaciones externas, que pregunten a las propias víctimas. Y esto, desgraciadamente, en nuestro país se hace muy poco. Se hace muy poco. No se hacen evaluaciones ni para hacer las leyes. O sea, así como nadie construiría un puente sin un informe de un ingeniero, en nuestro país este tipo de normas, para cambiar el Código Penal, para hacer otro tipo de normas que afectan a las víctimas, no hay normalmente estudios previos. Hay una serie de consultas, pero no hay estudios previos, y luego no hay una evaluación externa de cómo está, cuál es el impacto real. Sí, ese es un problema, es que no nos escuchan, pero no nos quieren escuchar, porque hacen un paripé de que quieren escuchar, y luego somos nosotras las que hemos estado allí, porque somos activistas. Una de las principales labores de nuestro colectivo es influenciar en los gobernantes, ¿no?, de nuestro país, de nuestra comunidad autónoma, para que nos hagan caso, porque creo que en estos temas nosotras somos las especialistas también. Algo tenemos que decir. Somos nosotras las que estamos viendo, les estamos diciendo, esperad, es que nos pasó lo mismo con la ley de la Comunidad de Madrid, es que hacen el paripé, eso de que te dan el borrador y te dicen, venga, plazo para hacer alegaciones, y oye, nos lo curramos. Además, yo tengo la suerte de tener compañeros juristas, o sea, que me muevo en ese mundo, yo también soy jurista.
O sea que tenemos esa suerte, ¿no?, de poder darnos cuenta dónde están los fallos. Y se los decimos cuando son un borrador. Por eso me cabreo igual y por eso digo las cosas como las digo. Porque es que he visto tantas cosas que nos han tomado el pelo, se han reído a nuestra cara. O sea, por eso no les soporto luego que se les llena la boca hablando de las víctimas. Lo mucho que están con las víctimas. Por eso no soporto yo todo eso. Porque lo he vivido, los he sufrido, ¿no? Entonces, bueno, esa es la mayor falta de respeto a las víctimas. Esa es la dignidad mancillada de las víctimas. Eso que se les llena a todo el mundo la mente, memoria, verdad, justicia y dignidad. Pues la dignidad que nos merecemos, las víctimas, de los que han sido legisladores, gobernantes, han tenido tareas de responsabilidad en nuestras materias, es tratarnos con respeto, es hacernos caso, oírnos, y si os estamos diciendo algo que es de sentido común, os estamos diciendo dónde está el error, es así, está ahí, y además os estamos diciendo tan fácil, cómo sería la solución, que es facilísima. Hacernos caso, y no nos hacen caso, por eso les critico, por eso me da tanta rabia. Sí, claro que estamos años luz de otras víctimas, y ojo, de otras víctimas europeas, de otras estamos años luz, y estamos años luz también, que lo sé también, pero una muy buena amiga es víctima del franquismo, están años luz de nosotras, por ejemplo, también, O sea que yo soy consciente, por eso, de otras víctimas de vulneraciones graves de derechos humanos, que sé que también es un desastre, que en este país llevamos muy mal la memoria, llevamos muy mal el tema de las violaciones masivas gravísimas de derechos humanos, en ese sentido. O sea que no lo llevamos, nosotras igual estamos incluso mejor que otros, según cómo nos comparemos. Me ha parecido sugerente lo de queremos influenciar. Se me ha ocurrido sobre la marcha que vosotras sois deberíais ser los influencers Sí. de la moral, ¿no?, de la ética. En esa influencia, ¿qué han conseguido las víctimas y qué conquistas están todavía en el tintero? ¿Qué creéis que han conseguido asentar de su legado en la convivencia de todos y qué está pendiente de conseguir? Pues bueno, yo creo que sí que hemos conseguido cosas, ya os lo he dicho al principio, que sí, nos cuesta más igual que otros han conseguido cosas, ¿no? Pero de tanto de machacar, vamos consiguiendo esa visibilización, vamos consiguiendo trabajar la memoria, que nadie sabía nada de las víctimas, ¿no? Y bueno, y en general nadie sigue sabiendo nada, ¿no? Pero yo sí que noto, yo que las recuerdo todos los días en redes sociales, cada vez noto interés, ¿no?, de ese público, ¿no?, que hay así, pues hay interés y me agradecen muchos, me gusta porque me agradecen muchos ese recuerdo diario de todas y cada una de las víctimas, que bueno, pues que me paso mis horas también, ¿no?, para intentar que se conozca lo más que pueda. Pero es verdad, la mayoría de las víctimas, y vosotros hacéis una labor magnífica, ¿no?, porque es verdad que desde el Diario Vasco, desde el Correo, buscáis siempre a ver los testimonios de familiares de víctimas cuando llegan aniversarios, y gracias a eso, pero a que hay, por ejemplo, hay 3.000, solo de ETA, 3.300 víctimas entre asesinados y heridos, ¿no? La inmensa mayoría, ¿cuántas familias de víctimas? Yo, cuando subo todos los días las víctimas, de la mayoría de las víctimas no puedo encontrar absolutamente nada, porque no hay ni rastro de esas familias, no hay ni rastro. Lo que viene en Vidas Rotas, lo que viene en el blog de Inmemorian, de Libertad Digital, y poco más, no hay mucho más. Las portadas del periódico, ¿no?, de la época, y poco más, pero ya no hay ni rastro. Sí que hemos conseguido, pues, cada vez visibilizar más la memoria, denunciar, que tengamos cada vez más, que nos tomen cada vez más en serio, igual más en serio, o que tengamos una voz, por lo menos que seamos referentes en ese sentido, ¿no?, que sí que lo que nosotros digamos, hombre, molesta, ¿no?, también, y muchas veces igual se pueden sentir algo presionados. Y luego también, bueno, pues lo que pasa es que el tema de la justicia ya es una batalla perdida, ¿no? Porque, claro, pues yo también he visto tantas aberraciones con todo el tema de la justicia, de tantas víctimas, que sé lo que ha hecho la justicia materialmente, viendo los sumarios, viendo las sentencias, viendo todo eso, que
pues hay tanta, por eso yo también es algo que me indigna mucho, ¿no? Por eso digo que es un fracaso rotundo, ¿no? Porque si más de la mitad no han tenido justicia, es una proporción muy elevada también, ¿no? Me reconoceréis. Cuando hablas de batalla perdida, das por perdidos Sí, esos no, 300 asesinatos de ETA que están sin esclarecer. Claro, ¿cómo se van a...? Mira, no se pueden esclarecer. Vamos a ver, pero si no se han esclarecido ni... Vamos a ver, ¿dónde están los asesinos de Carlos Sanz de Tejada y Diego Salván? ¿Dónde están las dos últimas víctimas que ha habido en este país por la banda terrorista ETA? ¿Dónde están los asesinos? Pues ¿sabéis dónde están? Libres, y no los van a detener nunca. ¿Dónde están los de Piñuel, que fueron el año anterior? Todos los crímenes que estaban, o atentados con heridos, que estaban sin esclarecer antes de 2011, como lo que estamos viviendo es un final de ETA negociado, aunque nos quieran mentir PP-PSOE con ese mantra, el Estado de Derecho ha derrotado a ETA. Vale, ¿y por qué no están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los asesinos? ¿Por qué no se ha detenido a nadie? Que eso lo hemos pedido esa información al Ministerio de Interior. ¿Por qué de 2011 a 2018 no ha habido detenciones relacionadas con esos crímenes que estaban sin resolver antes de 2011? Porque ha habido ese parón policial. Claro, si hay parón policial, hay parón judicial, lógicamente, ¿no? Y bueno, yo a los hechos me remito. ¿Hemos visto la operación policial de disolución de ETA? ¿Alguien la ha visto? ¿Alguien la ha visto? Nadie la ha visto. Si no detienen a todos los que están por ahí sueltos, que según fuentes de Interior eran como una treintena o más, y bueno, y a los asesinos de Diego y de Carlos, ¿dónde están? Bueno, pues Consuela, yo soy moderadora, pero también soy periodista. Sí. Me veo obligada a repreguntarte. Sí. Cuando tú dices que no ha habido detenciones después del cese definitivo Sí. de ETA, entre, digamos, relacionados con esos crímenes. el cese definitivo y el desarme y la disolución, Sí. ¿estás diciendo que es un parón intencionado? ¿Que el Estado de Hombre, Derecho, la policía y la justicia han parado intencionadamente? Yo voy a los hechos. Estamos viviendo un final de ETA negociado porque todo el mundo sabemos que Zapatero negoció con ETA, ¿sí o no? Negoció y tuvo el aval del Congreso de los Diputados y ya está. Y se negoció con ETA. Eso es un hecho obvio, evidente. Y lo primero que se hizo es, lo primero que pidió ETA es la exigencia, la legalización de sus brazos políticos. Zapatero legalizó a Bildu. Rajoy, con el control del Tribunal Constitucional. Ya sabemos lo que es el Tribunal Constitucional, no tengo que contaros, ¿no? Bueno, pues nada más llega Rajoy, legalizó Sortu. O sea que Sortu está en el Congreso, Bildu, los que mandan en Bildu están en el Congreso precisamente porque lo legalizó Rajoy. Y la semana siguiente se pusieron de acuerdo para renovar el Constitucional. Nosotros en marzo del 2012 ya fuimos a hablar con el ministro de Interior para decirles, ojo, porque nos habíamos creído que ellos iban a acabar con la negociación de Zapatero. Fuimos unos ingenuos. Y entonces les dijimos todo lo que tenían que hacer para evitarlo, para evitar todo lo que nos ha venido todos estos años. No ha habido. Yo solo sé que una cosa. Ahora, de repente, la Guardia Civil y la Policía, de repente, con lo eficaces que han sido, que nos han demostrado que han hecho cosas, pues que han funcionado a la 1000 perfección, o sea, que han ido mejorando, ¿no? La lucha policial contra el terrorismo de ETA lo ha mejorado muchísimo en los últimos años y tal. Y de repente, ¿por qué no ha habido todo esto? Yo es lo que la legalización. Además, ¿sabes dónde está? Ya sabemos. A la izquierda de Berchale lo deja todo escrito, ¿eh? El borrador de la negociación, ¿sabéis dónde está? En el Acuerdo de Guernica 2010. Solo tenéis que coger el Acuerdo de Guernica 2010 y leerlo. Y veréis que está todo. Legalización, excarcelación de presos, derogación de la vía Parot, un final sin vencedores ni vencidos. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos visto? Bueno, no sé, yo hablo por los hechos y como además nosotros sí que lo hemos denunciado durante esos 7 años y medio, hemos estado denunciándolo, precisamente porque el gobierno de Rajoy no quería, sabía que yo estaba denunciando eso, le estaba exigiendo, primero, que hicieran la operación del desarme, que dieran la orden de desarmar a ETA ellos. Ese es el único desarme válido en un Estado democrático. Protagonizado por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y la única disolución de las organizaciones terroristas y criminales, la única disolución válida y legítima en un Estado democrático es la protagonizada por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Yo no me creo que no tuvieran, ni a Josu Ternera, ni a Josu Ternera detuvieron,
Ha tenido que después 17 años en busca y captura. Venga, hombre, hay cosas que no me lo creo y ya está. Y bueno, pues es eso, estamos en un final de ETA negociado. Oye, y se ha conseguido lo más importante. Lo más importante, que es que ETA no nos mate. Y estamos muchísimo mejor que antes, y el que diga lo contrario miente. Ojo, pero que nos digan la verdad, ya que hemos pagado, se ha cedido el derecho a de la justicia de las víctimas, se ha cedido ETA para que eso, bueno, pues para que ya no vuelva a matar. Pues por lo menos, si hemos pagado este precio, lo hemos pagado a las víctimas, ¿no? Pues por lo menos este país tiene una deuda infinita con nosotras, que nos lo reconozcan, que nos cuenten la verdad y que nos lo reconozcan. Y ya está, yo no pido nada más. Desde dos profesionales que trabajan con las víctimas, que forman parte de la sociedad civil comprometida, ¿qué han conseguido para esa sociedad civil las víctimas y qué quedaría a vuestro juicio pendiente? Yo diría que han conseguido, lo decía antes, ¿no? Visibilizarse y que se les tenga en cuenta. Eso es fundamental, desde la primera entidad hasta la última que se crea hace 3 años. Sin el movimiento de víctimas y sin muchas víctimas en concreto, lo que hay hoy en día sobre las víctimas no existiría. Si las víctimas no hubieran empujado, yo creo que el movimiento de víctimas es un lobby muy potente y muy fuerte en España, y ha sido gracias a su esfuerzo, y Consuelo es uno de los ejemplos de este lobby, entre comillas, entender la palabra, para que esto estemos como estamos. Yo creo que una cosa que queda pendiente, y para mí las víctimas y los movimientos de víctimas a día de hoy son actores fundamentales para que la huella del terrorismo no se borre, porque algunos las quieren borrar o la quieren difuminar. Son fundamentales. Y las víctimas a día de hoy, muchas entidades y víctimas en particular, piden que no haya un blanqueamiento de la historia, de todo lo que ha sucedido. Creo que ese es el gran papel también que las víctimas tienen a día de hoy. Muchas de las cuestiones ya se han conseguido, entre comillas, aunque Consuelo también pone de relevancia otras que no se han podido conseguir, pero a día de hoy es su testimonio y la deslegitimación del terrorismo. Nadie mejor que las propias víctimas con su testimonio para trabajar por ello. Yo creo que ese es el gran papel que tienen a día de hoy las víctimas, ya digo, como actores fundamentales para que esa huella de lo que ha sucedido no se borre, porque algunos quieren borrarla. En el mismo sentido, y por no repetir, yo creo que la gran conquista del movimiento y de las víctimas, incluso que no estén asociadas, es el gran regalo que nos han hecho a toda la sociedad. Y esto es un legado de derechos humanos universal, ni siquiera es local o autonómico o estatal. Europeo es la capacidad de convivencia, porque no se han tomado la justicia por su mano, porque esto podía haber sido como ha sido en otros países, y de nuevo la perspectiva comparada con todas las diferencias pues es muy interesante, y es esa capacidad de convivencia, y han educado a sus hijos, tantas mujeres también, en no odiar y en no tomarse la justicia por su mano. Y eso no es obvio, eso no es algo que pueda salir así sin más espontáneamente. Y es esa la capacidad de convivencia, creo que es un regalo magnífico, porque puso fin a lo que podía haber sido un círculo, ¿no? Como podía haber pasado en otros países. Y al mismo tiempo eso es un legado universal, y también creo que ha sido muy importante que las asociaciones de víctimas, pues parece un detalle pequeño, pero que en la actualidad también trabajen y estén en redes internacionales donde el mensaje que lanzan es ese mensaje de reivindicación de los derechos humanos, que es un mensaje universal, fuera de identidades, de países. Creo que eso es importantísimo. Y quizá lo que queda, que no es de las víctimas, no es solamente una cuestión del movimiento de las víctimas, es la memoria. Yo sí que creo que queda muchas cosas por hacer. Luego habría, evidentemente, en cuestiones de legislación, de reparación, de justicia, de verdad. Pero bueno, yo leía el correo de hoy, ¿no?, cuando Ana Velasco Villabarca decía que no todo ha terminado ni ha terminado bien. Y el problema está en que a muchas personas no saben qué es lo que parece que ha terminado, no saben lo que ha terminado. Cuando decimos que ha terminado, o sea, qué ha pasado, no se sabe. Yo cuando hablo con mis alumnos y con mis hijos también incluso, ¿no?, entonces no se sabe lo que ha pasado. Y cuando se lo cuentas con datos contextualizados, diferentes fuentes, etcétera,
Muchos no se lo pueden ni creer en su propia calle, en su propia ciudad, y esto creo que es muy importante. ¿Y cómo hacerlo? Es un reto. ¿Cómo hacerlo? Es un reto. Porque hay que engancharles con otra serie de cuestiones. Quiero decir que hay que repensar cómo contar esto de otra manera a las generaciones jóvenes, para engancharles. Y una vez que les enganches ya, y se les puede enganchar de diferentes puntos de vista, pues el estudio que estáis haciendo ahora, que me parece muy interesante desde la perspectiva de género, etcétera, les puedes enganchar a través de lo que son las narrativas de las víctimas, de hablar de derechos humanos, etcétera, para hablar de lo que ha pasado aquí, de cómo les compromete a ellos, a sus vidas, a la deslegitimación de la violencia, etcétera. Eso es un reto que me parece enorme, porque es un reto de cada generación y al final también de cada individuo, supongo, preguntarse eso. Esto me parece... Sí, perdón, no, Susana. digo que en eso, y yo eso lo agradezco porque estamos viviendo también un momento también, bueno, desde hace años, Gemma, y para eso os necesitamos, a agentes, pues eso, ¿no? Los que sois especialistas, estudiáis, personas como tú, historiadores, que están haciendo una gran labor, o sea, cosas que nosotros no podemos hacer para crear esas narrativas, ¿no? Expertos de cómo crear esas narrativas y tal. Para eso necesitamos esa gente especializada, profesional y tal, que hay que reconocer. Que yo, para mí, y bueno, como también lo que está surgiendo ahora, todo lo que surgió desde Patria, las series y tal, no sé, todo eso es como una especie de ola, ¿no? que yo creo que es muy favorable también para conseguir esos retos que nos hacen falta y que nosotros por nosotros mismos no podemos. Efectivamente, como decía Gemma, yo siempre lo digo, las víctimas aquí somos referentes de paz y convivencia por excelencia. Hemos roto esa espiral de la violencia. Gracias a nosotros no ha habido conflicto. Eso es obvio. Me parecía interesante lo que comentabais ahora, porque las jornadas de la Fundación Buesa hacía balance de esos 40 años, pero se planteaba el desafío de evaluar el papel de las asociaciones de víctimas en la Euskadi y en la España del año 2021, acosada por otros problemas, obligada a afrontar otros problemas, por el futuro de las víctimas en el siglo XXI, ¿no? Que claro, era una labor de evaluación que no se suele hacer. Generalmente no estamos muy acostumbrados a que las organizaciones sociales, políticas, se sienten a ver qué hacemos con nosotros mismos, ¿no? Si somos realmente útiles. Y eso engarza con la cuestión de la memoria y de las nuevas generaciones. Se me ocurre, escuchándote, Gemma, que hay que enganchar a esas nuevas generaciones. Pero claro, hace 2 o 3 años hubo un estudio, creo recordar que era de GAT3, que establecía que más de la mitad de los jóvenes vascos, un porcentaje quizás más elevado, de los menores de 18, no había oído hablar de Miguel Ángel Blanco, considerando a Miguel Ángel Blanco, digamos, el símbolo, ¿no? De lo que fue la violencia de ETA, digamos, el asesinato que puede reunir todas las corrientes que había. No conocen. Y a mí me da que pensar que esta sociedad, y singularmente muchos padres, estando incluso comprometidos contra la violencia, quisieron ocultarles a sus hijos lo que estaba pasando, como una manera de protegerles. No sé si compartís esta lectura, si ahí tenemos un déficit, porque hemos dado un salto generacional y entonces los que padecimos no quisimos que los que estaban a nuestro alrededor padecieran, y ahora no sabemos muy bien, ¿no?, cómo trasladar a nuestros hijos lo que supuso la violencia. Gemma. Sí. Bueno, no quiero volver a hablar yo. Es un tema, es un tema muy importante. Yo no tengo una respuesta probablemente adecuada, quizá una percepción más personal. Yo cuando lo comento con mis alumnos, son jovencitos, son sobre todo de segundo año de carrera, entonces estamos hablando pues de 19 años fundamentalmente, 19, 20 años, y es lo que ves. Si a ellos no les ha tocado de cerca, sobre esto no se ha hablado en absoluto. Pero es muy interesante lo que se genera después. Es decir, quiero decir que no hay que dar tampoco la batalla por perdida. O sea, lo interesante es que luego van a casa y preguntan. Y eso es lo que yo creo que no tenemos que dar eso por perdido. Pues esos niños o esos jóvenes no hemos hablado con ellos
de esto. Pero luego, ¿por qué no podemos pensar y por qué no podemos incentivar y podemos promover, dentro de las medidas de nuestras posibilidades, esa conversación? Que es una conversación complicada, porque es una conversación y vosotros, ¿qué hacíais? ¿Vosotros qué pensabais? ¿Vosotros...? Es una conversación complicada. En mi pueblo, en este pueblo que ha pasado tanto y analizas cuántos asesinatos ha habido, en fin. Entonces es una cuestión complicada, no es una conversación sencilla ni agradable. Entonces, pero yo soy optimista. Yo veo que los jóvenes se interesan. O sea, de repente descubren que en su calle pues asesina a una persona en la esquina, en no sé dónde, y no se lo pueden creer, que en la Facultad de Derecho se amenazaba, se colocaban bombas, que bueno, y todo esto les sorprende, les parece como de otra época, que por un lado decimos, bueno, hay una parte de decir, esto consideran que no puede ser, ¿no? Queremos pensar por lo menos. Y llevan esa conversación a sus casas y las vuelven a traer. Bueno, a mí eso me parece uno de los momentos más emocionantes. Ya sé que mis alumnos son muy pocos y que será una excepción. ¿Y qué te cuentan cuando vuelven? ¿Y qué te cuentan cuando vuelven de casa? Serás la única que lo haces. Perdón, Lourdes. Y que tú serás la única que lo haces en toda la facultad. Bueno, hay alguno más, pero bueno, sí, hay alguno más. Y fue una cosa, por ejemplo, una cosa muy emocionante que hicimos, Consuelo, es ir a ver la exposición de Gregorio Ordóñez, justo antes de la pandemia. Sí, sí, sí. Justo antes, en febrero. Sí, sí, sí. Y fuimos con Ana, vino también Bárbara Dirkop, vino también otra víctima del terrorismo, y vinieron alumnos de varios, se interesaron mucho. Yo lo dije a los míos y aparecieron más. En aquel momento, cuando había restricciones, aparecieron muchos más. Y fue una cosa preciosa, marginal, anecdótica, si se quiere, pero estábamos en círculo en la parte final ya de la exposición. Y estábamos en círculo, por cierto, les gustó mucho, la exposición les gustó mucho, ahora hemos trabajado un poco en lo que hay virtual, y estábamos en círculo y entonces una estudiante dijo, yo voto a Bildu, y a mí me parece que tal, y hubo una conversación fantástica. Sí, porque sobre todo, quiero decir que eso es lo que modestamente la universidad y los centros escolares también, no solo, y otros foros ciudadanos creo que podemos incentivar, que es esa conversación sobre temas en los que nos va la convivencia, en los que nos va también cuestiones de justicia, etcétera, y donde no se trata de ponerse de acuerdo, pero poder por lo menos de tener esa conversación y de modular. Hombre, no era una persona extremista, la más extremista que estaba en estos momentos ahí, pero fue un intercambio, pues Ana le respondió y fue una cosa que a mí me dio mucha envidia. ¿Por qué? Porque yo en mi época de Facultad de Derecho, aquí, en Donosti, pues aquello era impensable. Y han pasado muchos años, pero pues me dio envidia, digo, pues poder tener, bueno, ha tenido envidia y pena, porque todo lo que ha tenido que pasar y todo lo que reflejaba muy bien la exposición para hablar de algo que es absolutamente doloroso y que podía haberse evitado, ¿no? Pero por lo menos ahí les tienes y se interesan. Y ellos mismos te dicen, yo no sabía nada, no tenía ni idea de esto. ¿Y lo que devuelven cuando vuelven de casa, Gemma? Cuando vuelven de casa y preguntan, ¿qué es? Pues en este curso, por ejemplo, les pedimos que hicieran un trabajo etnográfico, que era un poco que ellos hicieran esa investigación en casa, que se reflejasen, habían leído una serie de textos, habíamos invitado a víctimas a venir a clase. Y había de todo, ¿no? Había desconocimientos, identificaban mucho, se sorprendían con las víctimas. O sea, las víctimas que nosotros traíamos que les invitamos a clase, que son siempre muy generosas, claro, les descolocan, porque ellos tienen unos estereotipos sobre las víctimas, que en general, si me permitís, es la víctima vengativa, la víctima que nunca tiene bastante, la víctima que tiene un montón de ayudas. Todo eso no se corresponde con la realidad. Entonces es fantástico porque rompen esos estereotipos, algunos supongo que no lo romperán o no del todo. Y de casa venían muchas historias de gente que conocía a presos de ETA. Bueno, muchas historias, por lo menos recuerdo 5 o 6. Y entonces ellos también decían que, bueno, pues, y entonces traían el tema de los presos de ETA, ¿no? Claro, es un tema relacionado, pero absolutamente diferente, quiero decir. Entonces, pero dices, pero lo podemos debatir. Lo podemos traer, pero no es un tema que tiene, no es esa idea de la memoria competitiva, de la memoria justificativa, de la memoria del y yo más, de la memoria de echarse los trastos. Entonces creo que eso es lo que modestamente, en un clima de serenidad, de tiempo, porque ahora ya no hay tiempo para nada,
Eso es lo que modestamente. Que eso impacte o no impacte, no lo sabemos. Habría que hacer una evaluación externa para saber si eso impacta o no impacta. Pero a mí esas conversaciones, soy una ingenua, ya lo sé, una ingenua, una idealista, pero a mí eso me emociona muchísimo, porque son jóvenes que no lo sabían, porque luego contactan con las víctimas, vuelven a contactar, les escriben, y las víctimas que vienen, que también son muy pocas, pues cada año 2, 3, pues a ellas les gusta, porque ellas dicen que si por lo menos esto ayuda a concienciar a la gente joven, o sea, yo lo que observo es que para ellas es como una forma de reparación, aunque sea anecdótica, pero es una forma de reparación esa conversación con la gente joven de hoy. Y algunas dicen, qué bien que hablen con tanta ingenuidad y que nos pregunten preguntas que otro diría, se tentaría la ropa y diría, oye, primero me lo voy a estudiar un poco y luego pregunto. No, esto es pregunta. Y no se cortan. Y algunas podrían molestar, pero las víctimas dicen, pues estoy encantada de mantener esta conversación con la gente de 19, 20 años que vive aquí. La mayoría vive aquí, pero también es verdad que hay de comunidades autónomas limítrofes. Bueno, te has visto que eso pasa en todo el desconocimiento ese que decís de, bueno, ¿era referido, se hizo ese estudio, el de GAD, se hizo aquí en el país, para el País Vasco? No, ¿o era para el conjunto del país, nacional. Era hace 2 o 3 años, era una macroencuesta. En Valencia, decirme a mí que yo vengo a Valencia, allí, vamos, qué seta, ¿sabes? No saben nada, si aquí puedes encontrar gente joven o gente, allí no saben ni los de mi edad, ni los mayores, es que les ha importado nada. O sea, la distancia que tenían geográfica la han tenido de falta de empatía, de conocimiento, es que no les hemos importado nunca nada. Eduardo. Yo diría también, y sabiendo que son ámbitos diferentes, pero vuelvo a mi generación, porque es mi vivencia al fin y al cabo, ¿no? Porque también aquí uno está por lo que trabaja, pero también por lo que es como persona y como ciudadano. Si en mi época tampoco se abordaba, cuando llegaba uno en el colegio, al franquismo, guerra civil, nunca llegaba y nunca nadie lo estudiaba, pasa lo mismo en el tema de Euskadi, y entonces en el tema de Euskadi se ha hecho antes esa labor que es, en fin, fundamental, y que Gemma sabe mucho, que es el testimonio de las víctimas en las aulas, ¿no? Y explicar, ¿no? Pero aquí yo creo que en Euskadi se ha abordado desde la empatía, el sufrimiento, en algunos casos de las violencias, pero no se abordaba en qué contexto esa violencia sucedía. Y ahora entonces en Euskadi, también en el resto de España se está haciendo con el Memorial, con el Ministerio de Interior y Educación, el tema de las unidades didácticas. Ahora se va a explicar que esos testimonios que se contaban en la escuela con esas víctimas hay que darles en un contexto histórico y en un relato histórico, ¿no? Porque aquí es donde se diferencia lo que es memoria, lo que es historia, y es lo que falta en Euskadi. Ahora en Euskadi se va a abordar con el famoso programa Herenegun, que todavía está en ciernes, y el problema es cómo se aborda eso y cómo se cuenta esa historia, que esa es otra cuestión, ¿no? Pero creo que aquí falta eso desde el ámbito educativo. Está claro que cada uno en su casa le pueden contar o no contar. Yo también creo, y vuelvo a lo que decía al principio, que hay mucha gente que no quiere contar a sus hijos esta cuestión porque es incómoda, las víctimas son incómodas, el terrorismo es incómodo y el papel que cada uno tuvo en aquel momento no le gusta a uno explicarlo. Pero yo creo que hay una labor, evidentemente, en las familias, en la educación informal y en la educación formal. Yo creo que hay que escuchar los testimonios de las víctimas y también contar cómo ocurre ese terrorismo, esa violencia, porque si no, todo está descontextualizado y entonces uno se hace, en fin, unas ideas que no son, ¿no? Y ahí está la clave de la deslegitimación de la violencia del nunca más. Quiere decir, si uno conoce el cómo, quién, pues es como las cosas se entienden. Yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Algunos dicen que como estamos, en fin, a pocos años de que todo esto haya terminado, pues que es muy pronto, pero yo creo que hay que abordarlo de alguna manera, porque si no, en fin, yo creo que hay mucha gente que dice, no, los de 20 años no saben quién es Miguel Ángel Blanco, pero yo creo que hay gente de 35 y 40 que tampoco se interesa, y lo han vivido, y lo hemos vivido. Sí. Y vivimos esta situación en las fiestas de los pueblos y en los barrios, con toda la iconografía de todo el mundo de la izquierda de Abertzale. Quiere decir que esto está presente, otra cosa es que no se quiere abordar, y bueno, hay que explicarlo todo, y eso es lo complejo, lo complicado, y en fin, digo, ese es el gran reto también, ¿no? ¿Dirías que por lo menos sí se ha afianzado el sentimiento entre la gente joven de que con independencia de la ideología, del pensamiento que tenga cada uno, no se puede matar a un ser humano en nombre de ninguna pretendida causa? ¿Diríais que eso en las nuevas generaciones de jóvenes está asentado o es ingenuo, hay un estudio idealista, reciente, que diría Gemma?
Hay un estudio reciente, de hecho, de Deusto, yo lo he leído hace una semana, que decía que como un 20% de jóvenes de entre 18 y 24 años justificaría el uso de la violencia para fines políticos. Es un estudio de Deusto. 18 y 24 años, que esta generación sí que no la ha vivido. ¿Del País Vasco o de fuera? El País Vasco. Entonces, ahí es cuando uno dice, ¿no? Hombre, también estamos viviendo un clima como que a mí me espanta, o sea, de odio constante. Yo a veces pienso que es como, no sé, me siento muy triste, ¿no? Porque parece como que nosotros somos víctimas del odio, claro, somos víctimas del odio. Y parece como que lo que hemos vivido aquí tantos años, ¿no? Este cáncer, ¿no? que hemos sufrido y con las consecuencias tan graves, ¿no? Parece que se está jugando con eso. ¿Se ha extendido al resto de España? O sea, ahora todo el mundo, si no odias, ya estás como, no, eres enemigo, ya no eres víctima buena, si no vomitas mi odio. Eres, ¿no? O sea, es que es algo también tremendo, que en ese sentido me parece que... Sí, yo creo que el tema de las redes sociales, por ejemplo, es muy preocupante, ¿no? Yo lo vivo, igual estoy un poco condicionada por eso. Pero bueno. Y de hecho los expertos dicen que la ira, el odio es de las emociones que más rápido y más fácil se transmiten a través, junto con el miedo, en las redes sociales. Y además, por cómo funcionan las redes sociales, pues son las que más éxito tienen, las que más se retuitean, etc. O sea, a mí sí me parece peligroso el tema del lenguaje tan estudiado en cuestiones, por ejemplo, como el Holocausto. Yo creo que esto es una tarea pendiente, o sea, no es muy fácil incitar al odio, es muy fácil polarizar, ya lo hemos visto, y volver atrás y volver a encontrar o crear espacios de encuentro es complicado, una vez que se ha hecho eso. Y yo creo que hay que repetir una y otra vez que incluso la mejor idea, si se utiliza la violencia, pues el fin no se puede justificar, ¿no? Entonces ahí vuelve, pues tantas veces lo repite Reyes Mate, bueno, a mí me encanta, ¿no? Y citándole a Stefan Zweig, que matar a un hombre, a una mujer es matar a un hombre, no es defender una idea, ¿no? Es lo básico. Pero esa cuestión ética tan básica, yo no creo que nacemos con ella. Ahí sí que soy quizá más pesimista. O sea, eso hay que trabajarlo. Y más en climas polarizados, ¿no? Polarización. Antes de entrar con las preguntas del público, tengo que preguntároslo. Venimos de un acto en el Congreso del Día Anual de las Víctimas del Terrorismo, el domingo pasado, marcado por la polarización, por la división. Consuelo y Eduardo estuvisteis en el Congreso, me gustaría... No, bueno, yo no. Tú estuviste fuera del Congreso. Bueno, voy a estar fuera, una mentira que me ha cabrado un montón. Pero ¿quién estuvo Covite, es verdad, estuvo Covite. No estuvo Covite, que eso es mentira, que alguien se lo sacó de la manga. Si ya le he echado la bronca a todos, que no estuvimos fuera, que Covite no ha ido nunca, que no hemos ido nunca por la presencia de Bildu. ¿Cómo vamos a estar con la VT, que se dedica a hacer política con el PP? No, ellos sí que son pues en esto ha sido una confusión generalizada, efectivamente. Claro, porque alguien, no sé quién, en tono de mea culpa periodístico, no sé sacó ese error. Si yo le puse cuando estaba oyéndole a Ángeles Barcelona el lunes y de repente oigo que dice, y yo me quedé corriendo a Twitter, a buscarle, oye, rectificar por favor, o sea, estáis diciendo, no, o sea, nosotros no hemos estado fuera en el Congreso, o sea, los únicos que han dejado de ir al Congreso cuando el PP ha ido a la oposición, ha sido la VT, ya la montó el año pasado, la pedraza en el Congreso, que tú sí que eres testigo, tú sí que vas siempre, y... Sí. Bueno, pero no le estás señalando. No, todo lo contrario, hombre, venga, si alguien tengo yo, si tengo un aliado, uno de los pocos aliados que tengo yo en mi vida es Eduardo, vamos. Me voy con él a donde haga falta, vamos, hasta vamos. Y no, pero pasa que él sí que estaba, y él lo sabe, que nosotros siempre hemos hecho comunicado, nunca hemos ido por la presencia de Bildu, ya desde 2011 que se empezaron a celebrar. Y si hay algo que tenemos nosotros es la coherencia, ¿entiendes? Somos coherentes. O sea, bien, ¿vale? A nosotros nos parece que porque como está Bildu presente, pues para nosotros no vamos, porque no podemos estar en una institución como el Congreso
donde hay un partido político que sigue justificando, ¿no?, los crímenes de nuestros familiares. Y ya está, esa es la razón. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ir a la...? Bueno, para empezar, ya con la VT vamos, no hago nunca nada. O sea que no haré nunca nada. Pero bueno, que no, eso es un error, que alguien metió la pata, dijo, es verdad que nosotros no vamos, pero por muy distintas razones que la VT y el PP. Por muy distintas razones. A ellos no les importa la presencia de Bildu, de hecho han ido todos los años. Lo que pasa es que ahora no, ahora vale todo, ahora ahora no, ahora siempre, el PP siempre instrumentalizando a las víctimas, siempre. Y bueno, hay asociaciones que se dejan, ojo, son muy libres, pero no nos mezcléis. No nos mezcléis, ¿eh? O sea, hay una asociación que se llama la VT que se dedica a hacer política para un partido concreto, vale, convoca con ellos, los representantes de ellos tienen cargos políticos y vale, pues hacen todo juntos, ¿no? Vale, muy bien, pero nosotros no, ¿eh? Nosotros nunca en la vida, ¿eh? Nunca nos veréis con ningún partido político, jamás en la vida. Yo como ciudadana, si me permites, Consuelo, el domingo me zozobré un poco. ¿Eh? Me zozobré, me causó zozobra. Sí. Me causó zozobra la división de las víctimas, me causó zozobra la división institucional. Yo no sé si, Eduardo, tú tuviste ese sentimiento dentro del Congreso. Confírmame que tú sí fuiste, no vayamos a seguir persistiendo en los errores. Sí. Hemos ido muchos años. En los últimos años he ido yo como representante de la Fundación y este año ha sido especialmente doloroso. En fin, no ha sido un acto agradable. Y eso que tengo que decir que tanto la intervención del nuevo presidente de la Fundación de Víctimas, Tomás Caballero, como la propia presidenta del Congreso, Meritxell Batet, fueron impecables y fueron claros y cumplieron ese papel que tiene ese acto, un acto que igual es importante recordar, se decide convocar el año 2010, en una fecha, 27 de junio, que es el día que asesinan a la niña, la bebé Begoña Orroz, en esta ciudad, en 1960, que ya está claro que fue el DRIL, el grupo terrorista Ignoeta, y desde entonces se celebra ese acto. Es el legislativo quien lo convoca, no es el gobierno. Es un acto que Covite lo dice claramente y aunque Consuelo y yo tenemos muy mucha relación, tenemos ciertas discrepancias, pero hay que reconocer que Covite ha tenido siempre la coherencia de no han asistido nunca porque está Bildu. Nosotros entendemos que sí que tenemos que asistir. La Fundación, que evidentemente una fundación no representa a nadie, no es como una asociación de víctimas, hemos acudido. Lo grave de esta situación es que todo el arco parlamentario ha asistido siempre. Yo creo que Vox no siempre, pero el resto de partidos sí. Y las entidades de víctimas, salvo Covite, han asistido siempre, todas. En principio no ha habido ninguna gran discrepancia en este sentido. El año pasado la VT ya se ausentó y este año se ausentó la VT y otras entidades y también el Partido Popular. No es el mejor escenario en un acto de memoria a las víctimas. Yo creo que hay una utilización partidista de esta situación, se decide hacerlo así y ya está. Yo creo que por respeto al legislativo que convoca ese acto, pues tenía que haber acudido todo el mundo. Y quizás dejar para otro momento pues las discrepancias que tengan con el gobierno, que son comprensibles. Hay muchísimas entidades de víctimas y muchas víctimas que tienen muchísimas discrepancias con el gobierno y con el ministro de Interior a día de hoy. Pues esas manifestaciones en contra pues se hacen en las reuniones que mantiene el ministerio y tienen su cauce, pero yo creo que no un acto como ese, porque ese acto, yo creo, y esa es mi visión particular, hace muchísimo daño al conjunto de las entidades de víctimas y a las propias víctimas. Me parece que es demoledor. Si tan complicado ha sido llegar hasta a día de hoy, el momento de víctimas y todo lo que ello conlleva, que la sociedad vea a las entidades de víctimas así y en ese terreno del partidismo, yo creo que es muy, muy negativo. Y una cosa que repite Consuelo, yo también, y se dice en el propio capítulo que a mí me toca escribir, es que la mayoría de las víctimas no están asociadas. Por lo tanto, la representación de las entidades de víctimas es muy limitada. Claro. Si hay, no lo sé, un 100% de víctimas, pues igual solamente no se ha hecho un estudio, pero igual solo un 30 o 35% están representadas por las entidades. Por lo tanto, cuando se apela a las víctimas, dicen, no, hay una entidad de víctimas o un colectivo concreto que dice, pero las víctimas son plurales, como la propia sociedad, son diversas, incluso en las mismas familias, hay víctimas de mismas familias que piensan distinto. Por lo tanto, yo creo que es un tema muy complicado, muy áspero, y yo creo que en esto, el conjunto de entidades víctimas tenemos unos fines, unos objetivos comunes, pero cuando ya los empezamos a cuando no nos dedicamos a representar a las víctimas, los intereses de las víctimas, que nuestra causa es una causa blanca, hasta por encima de los intereses de los partidos. Es una causa, como decía Gemma, universal. Tendrían que estar todos detrás nuestro.
Lo que pasa es que, claro, nos han hecho mucho daño y fíjate, hasta Lourdes me estaba aquí diciendo y asegurando que yo estaba ahí de COVID en el Congreso. No, con perdón, PP, Vox perdón, y la VT. perdón. No, sí, casi no, nada. no quiero decir que no junta, Pero sino que que no, estabas sí lo he esto, que dicho, trasladó, sí pero yo entono el país el lo mea, dijo, el claro, mea lo dijo el culpa. país, en la SER, yo escribiéndolo, corriendo, todo. O sea, claro, fíjate, pero para Pero bueno, que pero veáis. partiendo de la base de que efectivamente vosotros no habíais estado Claro, pero nunca. fíjate cómo ya, o sea, cómo te puede hacer tanto daño, ¿no? Un error de alguien que informa mal, ¿no? Que nosotros, claro, que no vamos, pero no vamos por unas razones las que, además, todos los años sacamos comunicado, también, todos los años. Y, bueno, nosotros, y por supuesto, yo respeto y, vamos, es que me parece genial que vosotros vayáis y todos que vayáis. Me parece genial. Lo que no soporto es la hipocresía, la intoxicación, la mentira y la utilización. Y que se presten, pues como se presta la VT, que nos hace mucho daño, porque ya veis que también me acaba perjudicando, porque luego me ponen en el saco de la VT, porque no voy, cuando mis razones no tienen nada que ver con las suyas para no ir. En todo dicen, caso, compartes el dolor que manifestaba Eduardo. Claro que comparto. La indignación. Yo no el dolor, yo me cabreo directamente. Sí, yo creo que ese día, en todo caso, que ese día en los telediarios y en las portadas periódicos abrieron y hablaban de la división de las víctimas, de la división de un parlamento por el tema por el terrorismo, ¿no? Y por lo que ha causado. Yo creo que esa no debería ser noticia desde un ámbito como el nuestro, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que realmente queda al final, ¿no? Esa es Claro, quizás es que nos la hace lectura mucho de un daño. acto, pues que tenía que haber sido otra cosa. Sí. Pero bueno, es fruto de la Quedan sociedad en la que quedan estamos. dos cosas, la división y la asistencia de Bildu. ¿Y la? Asistencia de Bildu. Las dos Sí, cosas sí, finalmente, que han digamos, los quedado, dos ¿no? titulares que Sí. quedan del acto Es esa. es la división partidaria entre Bueno, las víctimas sí. y demás y quién estuvo Sí. y que Bildu estuvo. Sí, Esos son, digamos, los dos grandes trazos que quedan Pues del acto. fíjate, qué bien, ¿no? O sea, todo el trabajo que da para luego, de repente, que nos quedamos con eso. La verdad es que, por eso te digo que a mí es un horror también la situación actual. ¿Y esto cómo se encauza? Pues mira, pues vamos a seguir haciendo y trabajando como estamos trabajando y ya está, y denunciando. Y ojo, por favor, mira, o sea, si de verdad aquí, porque hemos venido todos aquí hoy a escuchar, tenéis la paciencia de venir a escucharnos, incluso hay víctimas, ¿no? Aquí también, somos iguales. No somos iguales, somos personas. Las víctimas somos personas antes que víctimas, somos reflejo social. Reflejo social. O sea, hay 3.300 víctimas, nadie de ETA solo, de ETA. Pero claro, ya nos encasillan ya que tenemos que ser, ¿no? Todas tienen que ser, o del PP, o ahora de Vox también, ¿no? O sea, venga, ya está bien, un poquito más de respeto, hombre. O sea, yo quizás soy una de las personas en España que más víctimas conozco personalmente, ¿eh? Personalmente, ¿no? Entonces, por eso, de verdad, me cabreo tanto con estas generalizaciones, estas etiquetas, que tanto daño nos hacen, ¿no? Porque yo hablo con ellas y yo sé cómo piensan, cómo sienten. Y además, incluso de mis propios compañeros, a mí no me interesa absolutamente nada cuál es su ideología política. Es que no me interesa nada. Es que en Covite estamos para trabajar por lo que nos une, los intereses comunes, por esta causa universal. Entonces, es que a mí me da igual. O sea, eso sí, si hay una víctima que me quiere imponer su ideología política, que las he tenido que esto, y he tenido problemas, ¿entiendes?, serios, entonces sí que me planto, y entonces sí que podemos llegar a un problema. O sea, cuando veo que, claro, porque hay víctimas, pero son las menos, os digo que son las menos. De verdad que hay 3.300 víctimas, que la mayoría no están asociadas, que no sabemos nada de ninguno de ellos. Que yo hoy sí he subido 3 víctimas, de las 3 víctimas no sabemos nada. O sea, hay 2 víctimas de ETA, de las que no encuentro nada, no hay nada, no hay rastro, solo la portada del día siguiente. Entonces, vamos a ver, por favor, somos plurales. O sea, no nos parecemos ni siquiera en nada. Yo no me habría encontrado ni con mis propios compañeros nunca, si no me hubiera unido. ¿Quién me ha unido? ETA. Pero que yo, si no me hubiera unido ETA, no me hubiera encontrado nunca con ellos. ¿Entiendes? O sea que, por eso te digo que hay que tener mucho, de verdad. A mí me duele mucho estas cosas cuando se crean estos, hasta en esto que también hemos sido perjudicados, pues nos han puesto en un saco que no era, que nosotros no nos perdemos nada, no, y eso sí que me duele mucho.
Y la verdad es que... No, es pues verdad, nada. porque vosotros nunca habéis estado, eso es así. Hay que trabajar, vamos a seguir trabajando por lo que nos une, pero no solo ya con víctimas, ¿no? Con esa parte de la sociedad que está también despertando ahora, que está haciendo un trabajo impresionante. Me estoy refiriendo ya al País Vasco, País Vasco-Navarra, ¿no? El futuro ya del País Vasco y Navarra. Yo, como Gema, tengo esperanza, Yo en eso soy optimista, aunque me creáis que esto... No, soy optimista. Creo que se están viendo ahora movimientos de personas que quizá antes igual no estuvieron quizá igual a la altura, pero están haciendo unas reflexiones autocríticas, ¿no? De decir, esto que hemos hecho, o sea, que las veo yo, que a veces les tengo que decir, no, hombre, que a mí con lo que estáis haciendo ya ahora, ya me basta y me sobra. Eso es, o sea, bienvenidos ahora, estamos a tiempo. Entonces, bueno, yo en ese sentido soy optimista, porque creo que aquí sí que se está dando esos movimientos sociales, un poco que viene la ciudadanía. Si me permitís, también volviendo al aspecto comparado, creo que es curioso que en España, al contrario de otros países que también ha habido polémicas, evidentemente, y esa es una llamada también a nuestros políticos que han sido víctimas del terrorismo también, ¿no? Bueno, a unos partidos políticos. No existe, o sea, en España el terrorismo ha dividido, el terrorismo se ha utilizado políticamente muchísimo más que en otros países, pero el terrorismo de ETA, de otros terrorismos y el terrorismo yihadista. Esto quiere decir que es muy característico de España. Y no dice, quiero decir, hay que mirarse un poco, también medios de comunicación que han hecho una labor importantísima, que también... periodistas perseguidos, asesinados, pero hay que pensar un poco cómo se ha trabajado este tema y cómo ha desunido más que unir, que en otros países ha unido más que desunir, sin perjuicio ahora también de extrema derecha, etc. ¿Una hipótesis de por qué eso es así? Yo creo que forma parte de la idiosincrasia. Yo creo que sí. En ese ¿no? tema Somos sí que soy un poco pesimista, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que también... yo creo que lo bueno o lo que va a romper moldes, a lo mejor no lo tenemos que esperar de ahí. O sea, lo seguiremos esperando, pero a lo mejor se le espera y no llega. Y la sociedad civil está haciendo cosas que no se conocen y que aunque no se conozcan, yo creo que tienen un potencial muy importante. Y que se pueden hacer cosas que en el Congreso no se pueden hacer, a lo mejor, porque no se pueden hacer. Pero en otras escalas, sí. Nos tenemos que separar de eso, ¿no? De la política nos tenemos que separar, tenemos que huir como vamos. Y tenemos que confiar más en eso, ¿no? En la ciudadanía, en esos movimientos, en esa gente que, bueno, pues yo creo que todos unidos, ¿no? Poniendo nuestro granito de arena, sí que vamos a hacer posible quizá ese futuro, pues con esa memoria, con esa dignidad, ¿no? Para que cicatricen también las heridas, ¿no? Con ese reconocimiento de las cosas para que por fin puedan cicatrizar las heridas de 50 años de terror sistemático, claro. Que han sido muchas. Y todavía no hay verdadera libertad. Yo ahora venía con un taxista esta tarde y de repente el taxista, soy muy majo y tal, ¿no? Pues le he dicho... pero ¿y dónde viene? No, pues de Valencia, os traigo buen tiempo y tal, os vengo de Valencia. Y pero tú eres de ahí. Sí. Luego al final he dicho, sí, pero yo soy de aquí, pero vamos, vivo desde hace años ya en Valencia y tal. Pues Valencia, yo hice la mili ahí. Tengo unos recuerdos buenísimos. Me pilló el golpe de Estado. Y yo, pero por el golpe de Estado y tal. Y dice, no, eso no, es que me lo pasé genial. Tengo que volver y tal. Y yo digo, pues qué bien. Y, pues me alegro. Pues sí, pues tienes que ir ahora porque está súper cambiada y tal. No, pues sí. Oye, pero tú, ¿y cómo así? Y al final ya le he dicho, mira, soy la hermana de Gregorio, la decisión más, yo me fui por esto y tal. Y dice, ya me ha dado la mano y así y tal. Y luego dice, pero ahora aquí se vive muy bien, estamos muy bien ahora, estamos muy bien. Y digo, ya lo sé que estáis muy bien. Nada, sí. Pero bueno, también ha estado muy bien mucha gente antes, cuando nos mataban a otros, claro. Vivían muy bien. Aquí se ha vivido muy bien. Ese es el problema, que se ha vivido muy bien. ¿Preguntas? Basta con que levanten la mano. ¿No pensáis que el hecho de que en España estemos desunidos con respecto a otros países sobre el fenómeno terrorista se debe al nacionalismo?
Pues yo creo que ahora no. En un momento, durante muchos años, pues sí, porque el nacionalismo, pues sí, ha tenido mucha responsabilidad en que el terrorismo de ETA haya durado tantas décadas, haya sido el último desaparecer de Europa. Ha tenido mucho que ver. Pero yo ahora, en la situación ahora, no, ahora es una situación bien diferente. Mira, hay una cosa muy curiosa. Y yo, porque claro, yo estoy en redes sociales, tengo que estar por lo mío, ¿no? Y entonces, pues veo mucho el clima. Ahora aquí, los extremos, fijaros si son tan parecidos, ¿no? Que a mí antes, claro, yo era odiada por la izquierda abertzale, ¿no? Y claro, me he tenido que aguantar insultos de todo tipo de la izquierda abertzale. Y ahora, curiosamente, ¿de quién estoy recibiendo la misma clase de insultos? Me llaman las mismas cosas, me acusan de lo mismo, de las mismas mentiras, los mismos insultos que me lo hacía la derecha abertzale. Ahora la derecha abertzale es la que me insulta igual que la izquierda abertzale. Digo, bueno, igual vamos por el buen camino. O sea que no. Yo ahora ya este clima que estamos ahora en la actualidad, no. Y tiene mucha culpa los políticos que tenemos en este país, porque están jugando con incitar el odio. Incitar el odio. Y están utilizando también nuestra causa, que es una causa blanca que deberían de respetar, ¿no? Si tanto dicen estar con nosotros, respetarnos. Olvidarnos de nuestro tema. Hacer oposición, que tenéis muchos temas para hacer oposición, pero olvidarnos de nuestra causa. Eso es lo que deberían de hacer. Y no lo hacen. Por eso yo digo, y soy muy crítica y muy dura con ellos, si no lo hacéis es porque os importamos una mierda. Y estáis faltando a nuestra dignidad, a nuestro respeto como víctimas. No, yo ahora no lo veo así. Yo ahora veo mucho más, yo ya sé lo que he dicho antes, o sea, que es como si lo que hubiera vivido aquí, ¿no? Ese clima de odio constante, ¿no? Por eso somos víctimas, ¿no? Se hubiera extendido como se está jugando con eso fuera del País Vasco. A mí me preocupa mucho, la verdad. Yo creo que hay una falta de cultura. A veces sí que noto ahí un Estado de Derecho más frágil o una falta de cultura democrática en algún sentido. Porque a veces también lo podemos llevar desde un razonamiento teórico. El terrorismo supone, a diferencia de otros delitos, hay un daño político, ¿no? Todo delito hay un daño público y por eso se interviene con el derecho penal. Pero hay un daño político que quizá no hay en otros, ¿no? Esto lo solemos debatir mucho porque, bueno, podría ser discutible. Y el daño político es el ataque al pluralismo democrático. Entonces, a veces decimos, bueno, es que a lo mejor está tan politizado este tema porque hay ese componente de daño político y ahí no hay ese respeto a ese pluralismo democrático. Entonces, yo creo que es importante entenderse por lo menos Es que eso es lo grave, ¿no? Que no nos podamos entender y que veamos lo que vemos en el Congreso de representantes políticos que deberían entenderse sin perjuicio y evidentemente sin derecho, con pleno derecho a criticar, a tener posturas críticas, a decir, pero no a los ataques personales, ¿no? Que son deslegitimadores además. Al final, la sociedad dice, estoy harta ya de esto, estoy harto. Y los jóvenes lo dicen, ¿eh? Hay muchos jóvenes que son totalmente apolíticos, con el riesgo que eso tiene, porque si no se vota, pues hay otras personas que sí votan, ¿no? Y yo creo que esto sí que es muy importante. Yo creo que nos falta una cultura política y una cultura del diálogo y no ver al otro como un enemigo, ¿no? Y a juzgar, ¿no? A juzgar. O sea, se incita al odio, ¿no? Yo lo veo, ¿no? Clarísimamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, Marlaska es el único ministro de Interior en la historia de lo que llevo en este club selecto, ¿no? Pues que me ha hecho caso, ¿no? O sea, si yo en julio de 2018 le fui a pedir una política penitenciaria, ¿no? Y me ha hecho caso. ¿Cómo voy a criticarlo? Bueno, pues cuando yo hago referencia a eso, ¿no? Como yo no odio a Marlaska, ya soy víctima mala. Bueno, ya lo que tengo que aguantar. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo eso de Marlaska? Porque yo no odio a Marlaska. ¿Cómo lo voy a odiar? Pero si es el único ministro que me ha hecho caso. Primero, no odio a nadie. O sea, yo soy víctima del odio, o sea que es que me da para atrás la gente que odia. O sea, es que no puedo soportar la gente que odia. Es que no. Las quiero fuera. Ah, eso sí, estoy todo el día bloqueando. Oye, que da un placer que te mueres. Y ya está.
Y la verdad es que, y cada vez tengo que decir que, bueno, pues voy... Te estarás hartando de bloquear. ¿Eh? Te estarás hartando de bloquear. No, pero me lo paso, es un ejercicio, Saludable. sí, muy bueno. Y además, ¿sabes lo que pasa? Que además me lo puedo permitir porque digo, aunque me quede con 1000 seguidores, me da igual, pero es que encima tengo cada vez más seguidores. Entonces, además, tengo un público para mí cada vez más respetuoso. Yo ya no aguanto odio, el odio no lo aguanto, los insultos, el odio y tal. O sea, va, pumba, bloqueo y ya está, ¿entiendes? No pasa nada. Y entonces, bueno, pues hay que ir buscando. No, yo no quiero. Yo los extremistas, los que odian de un lado o de otro, o sea, le decía a Berchale también, ¿no? Los tuve también que bloquear en su día. Yo no voy a aguantar que me estén insultando y diciendo, me están mandando mensajes de odio. Pero ni de unos ni de otros, me da igual y ya está. No pasa nada, pero pasa que sí, que es una situación un poco cansina. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, me llamo Borja Coromina, soy portavoz del Grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Sebastián y no voy a entrar en ningún debate, probablemente porque estemos más de acuerdo de lo que puedas pensar. Ya lo sé. Pero sí que tengo una pregunta para Gemma. Te has hecho referencia bueno, has mencionado a Stefan Zweig y he recordado un relato de Momentos Estelares de la Humanidad que habla sobre el asalto a Constantinopla y habla y describe el momento en el que los turcos encontraron la Quercaporta y entraron asaltaron la ciudad y arrasaron con todo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es nuestra Quercaporta para acceder a las mentes de los jóvenes vascos? Porque fenómenos de patria hay uno. Eso no se va a volver a repetir. Ahora, bueno, di que está jugando España, pero tampoco muchos. ¿Qué podemos hacer desde todas las instancias, desde la academia, desde el activismo, también desde la política, para hacer ver o para enseñar o para mostrar a los jóvenes lo que pasó aquí en el País Vasco y en España? Pues yo, si se me permite, creo que hay que escucharles a ellos con una mente abierta. O sea, no creo que, por ejemplo, estratégicamente, y tampoco creo que sea justo, quizá incluso en el contexto que vivimos, echarles los trastos y decirles o que son unos ignorantes, unos pasotas, unos egoístas. Creo que esa es una mala estrategia. Yo creo que los jóvenes tienen muchos problemas y creo que en cierta manera lo hemos hecho muy mal, muchas cosas con ellos, nuestras generaciones, ¿no? Y cuando les escuchas, aprendes muchísimo con ellos. Entonces yo creo que primero hay que escucharles, qué es lo que les preocupa, y ofrecerles esa, no es tanto yo te voy a leccionar a ti, sino vamos a aprender juntos. Y ahí, sí. Tú mencionabas aquel día que fuisteis a ver la exposición de Gregorio Ordóñez a Palacio Miramar, que una alumna tuya que se manifestó y se identificó como votante de Bildu, que ignoraba todo lo que había pasado, desconocía posiblemente a las víctimas, pero es que yo estoy prácticamente convencido que sí que tiene muy fresca en la memoria la iconografía que hablaba Eduardo antes, ¿no? Las nuevas, esas víctimas de la izquierda del Charlie, que son los presos que están encarcelados por haber asesinado, por haber cometido delitos vinculados con el terrorismo. Entonces, esas personas sí las tienen en mente. O sea, ETA saben lo que es ETA, saben de ETA lo que les han contado, pero conocen a ETA y saben perfectamente. Tienen una idea que quizás no es la que yo pueda tener, pero tienen esa idea. Los jóvenes que no están hoy, y desgraciadamente hay en Guipúzcoa mucha más gente vota Bildu que al Partido Popular. Es decir, que hay mucha más gente joven vota Bildu que al Partido Popular. Por ese lado sí se ha hecho esa labor de explicar una historia. Una mentira. Que es una historia, yo no digo que sea, es una historia. Y han tenido mucho éxito. No sé si nosotros hemos tenido tanto éxito. Yo, mi percepción es que ellos, por ejemplo, les parece más, lo voy a decir así como creo que lo percibo, sin haber hecho un estudio, entonces me tiento la ropa con eso, ¿no? Pero, por ejemplo, a ellos les parece, lo que decía, más emancipatorio o más propio de su juventud
pues estar con las víctimas de la tortura. Pongamos un caso, ¿eh? O sea, les parece como más atrayente. Esto lo he comentado muchas veces con Raúl y con Gaisca Fernández Soldevilla del Centro Memorial. Pero en la misma universidad nosotros decimos, es que nos vas a presentar algo sobre víctimas del terrorismo, te miran con sospecha, que rancio, tal, no sé qué, ahora presentas algo sobre víctimas de la tortura, otro tipo, y es, bueno, vamos, y quiero decir, y colegas extranjeros, porque, bueno, que tampoco tienen mucha idea, dicho sea de paso, entonces hay que luchar con esa especie de cuestión cultural que también, aparte de todo lo que se ha vivido en el País Vasco, que evidentemente tiene una contextualización histórica, sociohistórica, pero también pongámonos en la piel de alguien joven que está, pues eso, por ser rebelde contra el Estado, o sea, hay una parte ahí que sería bueno estudiar, de qué les fascina de eso, de que se piensan que es más moderno estar cuando es además incoherente, que es lo que trabajamos. Dices, si tú no puedes estar al lado de unas víctimas estando en contra de otras, o sea, es una cuestión de no se pueden defender los derechos humanos alegando violaciones y otras viceversa, ¿no? Y son diferentes. Y yo creo que hay que escucharles y crear esos espacios de, es decir, cómo les juntamos y cómo propiciamos en nuestra sociedad, que creo que es lo que queda pendiente, ¿no? Y quedan pendientes muchas cosas, pero entre otras cosas, cómo hacemos espacios de encuentro que no han existido en mi generación. No, bueno, nos hemos echado los trastos, pero no. Y ahora podemos escuchar de una manera que antes no se podía. Y yo veo que hay mucha gente que quiere hacerlo. O sea, habrá muchos votantes de Bildu que no querrán, pero hay mucha gente que sí. En esa conversación lo que decía es que yo estoy en contra de la violencia, le decía a Ana. Yo creo que tal, no sé qué. Y bueno, y hubo una posibilidad de debate que se quedaría, yo digo, a lo mejor en lo anecdótico. Pero creo que eso hace pensar, sobre todo a ciertas edades, quizá no a todo el mundo, pero les mueve, la idea de un pensamiento crítico, la idea de cuestionar asunciones, ¿no? La idea, lo bonito, como dice Txeldi, ¿no? Una conversación es algo donde yo salgo de ello de una manera distinta como he entrado. Me hace cuestionarme, voy dándole vueltas a algo en mi cabeza, seguiré votando a Bildu, pero a lo mejor le voy dando vueltas a mi cabeza. Y yo creo que eso es lo que tenemos que propiciar, que se encuentre, que podamos tener gente en nuestra ciudad y en todas las ciudades que tengamos espacios de encuentro. Por ejemplo, ya sé que no a todo el mundo gustó, pero yo lo valoro, por ejemplo, me pareció interesante, con todas las críticas que se puedan hacer, pero hicimos la evaluación externa del proyecto Sin Adiós, que hubo por 2016 y luego se repitió con más o menos aciertos en el 2019. Hicimos las evaluaciones externas. Entonces, a través del arte, a través de invitar a cualquiera que quisiera ir a recordar las vidas de unas víctimas, ahí se juntó mucha gente que de otra manera no se hubiese juntado. Entonces, se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que hay que ser creativo y no agradará a todo el mundo y por supuesto, y se puede criticar. Por Dios, es que claro que se puede criticar. Pero yo pienso que tenemos que ser creativos con la gente joven y escucharlas. Porque si no, hay muchas cosas que impiden, no hay una atmósfera para crear esos encuentros, para crear esos diálogos. Y creo que eso es muy importante. Yo sí que creo, lo digo con honradez y me da mucha pena. Me da mucha pena, porque digo, no han sufrido nada, o sea, Bildu no ha sufrido nada, bueno, ellos dirán que sí han sufrido, ¿no? Y habrán sufrido en algunos aspectos, tampoco no lo voy a negar, pero lo cierto es que hay, como decía Lourdes, pues ahí estaba Bildu, con las víctimas en el Congreso, resulta que ahora es Mandela, ¿no? Y mientras tanto, partidos que han sufrido tanto, ¿no? Pues quedan como vengativos, intolerantes, y eso es lo que hay que mirar y buscar estrategias. Yo creo que esto es muy importante, porque se están perdiendo las posibilidades de escucharnos, que eso es lo interesante, sin perjuicio de que cada uno vote a lo que quiera votar, pero que se conozca lo que ha pasado, que se conozca al otro para que no vuelva a pasar. Si no existen esos lugares de encuentro, pues es una no garantía de que no vuelva a pasar de otra manera, no con ETA, pero puede pasar de otra manera, porque no van a existir esos lugares de encuentro. ¿Alguna más? Sí, Alfonso. Aquí. Sí, a mí me parece muy interesante lo que ha comentado antes Eduardo del contexto, ¿no? O sea, hablamos de los jóvenes, pero yo creo que la sociedad en general, no solo los jóvenes, la sociedad en general hemos perdido la memoria, no tenemos memoria. Y creo que, no sé, en parte porque cada vez más la memoria de las víctimas del terrorismo es de solo 3.300 personas. Y con todo mi respeto, es solo, ¿no?
Sí, Creo que cifras. son pocas, en definitiva, ¿no? Y estamos perdiendo un poco ese relato del contexto, es decir, aquí además de las 3.300 víctimas, tienen todo el respeto y toda la admiración, ¿no? Aquí hubo una sociedad que estuvo también secuestrada, ¿no? Y eso es lo que yo creo que vamos perdiendo, es decir, en el mejor de los casos hay un acercamiento compasivo, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? O reparador, pero como que se va perdiendo el relato de lo que sucedió aquí, que además del daño directo, ¿no? De esas 3.300 personas y familias, etcétera, tuvo toda la sociedad, ¿no? Es decir, el secuestro, pues eso, ¿no? Esa iconografía que hemos sufrido, ese no poder ir a ciertos pueblos, no poder ir a ciertas... Y creo que eso me parece como que se está perdiendo en el relato, y eso probablemente, no sé qué opináis, sea parte de que, pues eso, ¿no? Hoy los jóvenes, pero también los mayores, hayan perdido esa memoria, ¿no? Porque en definitiva esto era una cosa de unos pocos, ¿no? Y al final eso es de unos pocos y de otros, ¿no? Que eran los presos. Es que, o sea, al final, y yo creo que se está perdiendo un poco ese relato. Entonces, a mí sí me parece necesario, ¿no? Como Patria es un ejemplo, ¿no? Donde Patria, además del ejemplo de una víctima, ¿no? En fin, una víctima, un asesinato, hay el relato de un contexto asfixiante, ¿no? Y eso es lo que yo creo que no, o sea, que se está olvidando. Se olvida de rápido. Es que ahora se vive de puta madre, como te he dicho, el taxista, ¿no? Es que se vive de, es que nadie se acuerda de que antes en la parte vieja no se podía entrar, por ejemplo, o que no se podía ir a, yo que sé, a la Guipúzcoa profunda, ¿no? Y que hoy todavía, cuidado, Sí, sí. Entonces, creo que eso, no sé cómo lo veo, ¿no? Parece, si se está abordando, la memoria, ¿no? Desde ese punto de vista, no sé. Yo diría dos cosas. Una, hoy también ha estado Lourdes porque ha estado en una mesa del Instituto Valentín de Foronda, un simposio, y se hablaba de qué bien se vive ahora, pero qué bien se vivía antes también. Porque el tema es que algunos vivíamos mal por el compromiso o por la situación, pero el resto de la sociedad vivía perfectamente. En esta ciudad, Donosti, que a mí me encanta, San Sebastián, el casco viejo siempre ha estado lleno de gente, de pinchos, y mataron a Santa María y ese mismo día no se suspendió nada. Quiero decir que se ha vivido bien y se vive bien. Eso es una cuestión, y la sociedad, en fin. Hablamos también, se ha hablado hoy también de que las víctimas del terrorismo son víctimas vicarias, que es decir, se mata a las víctimas, pero para amedrentar al conjunto de la sociedad. Lo que pasa es que mucha gente en la sociedad no se sentía víctima porque no iba con ellos. Esto es cosa de la política. A mí alguna vez me han dicho, bueno, si te vas a meter en estas cosas, tú sabrás, no te metas en política, porque si te metes en política ya sabes lo que te puede suceder, es tu responsabilidad. Esto ha pasado en este país, en fin. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, yo también diría, ¿no?, por echar una ayuda al propio Memorial de Víctimas, que está en Vitoria, que es nuestra ciudad, ¿no? Se está criticando muchísimo, para bien, para mal, por parte de la extrema derecha por un lado, de la izquierda Berchale por otro. Yo creo que es un lugar muy interesante para que todo el mundo vaya a verlo, y yo creo que ahí se cuentan muchísimas cosas y que es un buen lugar en el que se recoge toda ese relato y esa memoria de lo que ha sucedido en el terrorismo en España, con el de ETA y también con otros terrorismos. Es decir, por recuperar algo de lo que dices, Alfonso. Y luego hay más víctimas también, ¿no? Quiero decir que yo lo que sí observo, nosotros cuando organizamos algunas cosas yo he visto a periodistas contar historias de terror de lo que han vivido que no lo van a contar en público. O sea, hay muchas historias que no se van a contar, bueno, y gente políticos, profesores, hay mucha gente que no, eso no se va a saber. Pero como no se ha sabido, esto ha pasado en muchas victimizaciones muy importantes y no se van a saber, se lo va a llevar, ¿no? Sobre eso también hay... Y han pasado cosas tremendas y también hay esa necesidad de contarlo. Yo creo que también falta eso, o sea, parece que hay muchas más víctimas de las que, evidentemente, cuando se elimina una vida, eso ya es irreparable, pero luego el daño que se ha hecho a la convivencia, el daño que se ha hecho a la libertad, vivir sin libertad. Eso es tremendo, ¿no? Pues ese daño político al pluralismo político, es decir, por opinar diferente, está mal matar, pero está justificado. Eso es la base de la convivencia y eso hay que explicarlo y hay que hablarlo, ¿no?
Entonces, para criticarlo en su caso, uno va al memorial y dice, pues aquí falta esto, aquí falta lo otro, ¿no? Pero te hace hablar de eso. Y para eso hay que contextualizar. Y yo creo que sí es importante. O sea, es la idea que ha subrayado también Eduardo y yo creo que también Gonzalo, que no es solamente una visión lo humano, lo terapéutico, lo compasivo hacia las víctimas, sino que evidentemente ha habido un daño social y un daño político que ha rodeado todo eso. No es simplemente la autobiografía de las víctimas, es la sociografía que lo ha hecho posible, ¿no? En el memorial precisamente es eso. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? ¿Cómo es posible que esto haya perdurado tanto tiempo? Es esa una pregunta también. Y eso tampoco se soluciona pues en unos años, o sea, no, esto es generacional también. O sea, esas heridas tan profundas que hemos vivido, ¿no?, durante tantos años. Yo siempre digo, vale, ETA no mata, claro que ETA no mata, vamos, hemos conseguido lo más importante, ETA no mata, ojo. La libertad, yo siempre digo, sigue secuestrada aquí en el País Vasco y en Navarra por los mismos. O sea, tú ahora vete con una cámara a La Concha, y pregunta algo al primero que sobre estos temas. Yo hablo también con muchas víctimas. Hay víctimas que no quieren contar su testimonio, no quieren aparecer públicamente en nada. No quieren. Hay que respetarlo también. Y eso sí, y nos ponemos a que conocemos solo la punta del iceberg de las víctimas, la punta del iceberg de las víctimas. De la mayoría no sabemos nadie nada. Por eso, como para robarse luego, ¿no? Hablar en nombre de todas las víctimas. No, eso, por favor, por respeto, es que no se puede hacer. Pero vamos, que estas heridas que tenemos aquí y todo esto, pues es que han sido muchos años de terror sistemático y claro, la gente sigue mediatizada porque aquí todo el mundo sabe lo que hay que hablar, de lo que no hay que hablar y todavía hoy que ETA no mata. Y luego eso, pues lo incómodo que es hacer. ¿Quién quiere tener conciencia de que de que ha tenido un comportamiento miserable? ¿No? Nadie. Pues mejor es no planteártelo. Es que es mucho más cómodo vivir así, con alguien que no te lo plantee. Pues ¿por qué aquí se vota Bildu? ¿Por qué se vota nacionalismo? Porque nunca les va el votar nacionalismo y votar Bildu, nunca van a tener problemas de conciencia. Nadie les va a cuestionar sus conciencias. ¿Qué hicieron? Cuando pasaba todo esto, ¿entiendes? ¿Cómo actuaron ellos? No les van a preguntar, por eso es mucho más cómodo votar nacionalismo, que no te va a cuestionar eso, no te va a hacer pensar que has actuado mal en el pasado. Es que tenemos todavía, esto no tiene una solución fácil. Es, pues eso, ir sumando, ir creando dinámicas, ¿no?, para eso, ¿no?, pues para entendernos, dialogar unos con otros, gente que nunca nos habíamos puesto a... Yo ahora estoy conociendo a gente que igual no había conocido nunca en la vida, que ellos igual también pensaban que yo ya me etiquetaban en determinada ya postura, ideología, ¿no? Y yo de ellos también tenía mis prejuicios igual, ¿no?, porque venían de ese mundo. Es que yo he evolucionado y el que diga lo contrario, bueno, hay gente que igual no evoluciona. Yo sí que he evolucionado, porque voy aprendiendo de lo que he ido experimentando todos estos años y por eso ahora me encanta conocer a gente de mundos que procedemos de mundos tan diferentes, ¿no? Porque creo que está ahí la solución, está ahí. Bueno, hemos agotado, nos van a cerrar. Estamos en los penaltis. Sí. Informo a la concurrencia. Penaltis. Estamos en la tanda de penaltis. ¿Ah, sí? Bueno, ha sido un día intenso. Eduardo y yo hemos compartido en Vitoria esta mañana otro foro donde hemos estado hablando de memoria. Se está hablando de las cosas y si sirve para cerrar este foro, yo hice un experimento. Me parecía muy sugerente recorrer la exposición de Gregorio Ordóñez con un adolescente. Juntarme con un chaval de 17 años, sí, la vieja con la mochila y el joven que tenía el lienzo de la memoria bastante blanco, ¿no?, sobre lo que había sido la violencia. Y en esa exposición pasan muchas cosas, se cuentan muchas cosas. Y estaba la bala. Esa bala es un imán. La bala que le dejaron a Gregorio en el casillero del ayuntamiento
no puede haber una amenaza más grosera, que luego se acabó, pues desgraciadamente se hizo cuerpo, ¿no? Esa amenaza con su asesinato. Un periodista era el custodio de esa bala. Y que me acompañaba, recorrió la exposición, yo le miraba, de vez en cuando me hacía alguna pregunta, yo intentaba, bueno, que la mochila no pesara demasiado en lo que le iba contando, y al terminar me dijo: me hubiera gustado saber más. Bueno, pues igual esa es la puerta de Stefan Zweig, en la que se puede entrar con las generaciones futuras en la memoria pendiente. Ha sido un placer, espero que lo hayan disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues está un montón de tiempo, casi hora y 3/4. Te llenaba, muchas gracias. Jaun-Andreok, gogoratu, zuen eserlekuetan egon aretoko arduradunak esan arte. Por favor, permanezcan en sus asientos hasta que el personal de sala se lo indique.